Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Damos gracias a Dios por el estudio de la lección número 11, programado para el sábado 10 de junio. El sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. Entonces vi otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Y les dijo: no dañen la tierra ni el mar ni a los árboles hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versos 2 y 3. En la medida de nuestro avance en el estudio trimestral, confirmamos que Apocalipsis 12 es la introducción al mensaje de los 3 ángeles y resume los ataques que ha sufrido el pueblo de Dios, tanto de la Roma imperial como de la Roma papal. Y también nos presenta un pálido reflejo de lo que será la crisis final que enfrentará el remanente escatológico, producto de la ira del dragón. Por su parte, Apocalipsis 7 se coloca en su descripción entre los eventos del quinto, sexto y séptimo sellos. Los eventos del quinto describen la intolerancia medieval y los del sexto, la crisis final previa a la segunda venida de Cristo y el despliegue final de la ira divina sobre un mundo impenitente y religioso que sobrepasó los límites de su misericordia. Apocalipsis 6:17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Se piensa de que solo la ira de Dios cae sobre ateos, escépticos e incrédulos, pero se sorprende cuando cae sobre los profesos religiosos que abandonaron su gracia, que negaron su palabra y se embriagaron con el vino de Babilonia y cometieron hechos abominables a su vista, descritos en los capítulos 12, 13, 14, 17 y 18 de Apocalipsis. Se tornaron enemigos de Dios, de su verdad y de su pueblo. Y aunque aparentemente por un lapso de tiempo la corriente del mal pareciera que arrastraría al mundo entero, Apocalipsis 7 presenta en medio de ese escenario a Dios sellando a sus hijos fieles en sus frentes y garantizándoles protección y liberación final de los planes genocidas de sus enemigos, como de los juicios retributivos de las 7 postreras plagas, descritas en Apocalipsis capítulo 15 y 16, que representan la manifestación de su ira, simbolizada por los vientos que hasta hoy están siendo retenidos, pero que en esa ocasión, una vez esté sellado el pueblo de Dios, serán sueltos, y la ira vendrá sin mezcla de misericordia. Parte de la misión del triple mensaje angélico en Apocalipsis 14, del 6 al 13, es advertir al mundo y darle la única vía de escape, con seguridad, y es a través del Evangelio eterno. La lección de la semana trata sobre el sello de Dios y la marca de la bestia, y la lucha por usurpar los derechos de Dios y obtener la lealtad y adoración del mundo entero. Aquí sobresale el papel escatológico de la ley divina. No solo es la norma del juicio, es la portadora del sello que Dios colocará sobre sus fieles. Y el sábado del cuarto mandamiento tiene las características de los sellos de los tiempos bíblicos y es la señal especial de lealtad a Dios, y lo señala en exclusiva como el único digno de adoración. Por su parte, la marca de la bestia está definida en la imposición de un falso día de reposo, el día domingo, como símbolo de autoridad de su creador, el papado, y de sus aliados, protestantes y religiones no cristianas. El conflicto final entre Cristo y Satanás se centra en saber quién es el único digno de gobernar el universo y quiénes serán los súbditos leales que sobrevivirán en este conflicto. Nuestro estudio trata sobre la adoración en los siguientes puntos: el sello del Dios vivo, 2. La marca de la bestia, y luego finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el sello del Dios vivo. Dijimos de que el tema central del conflicto entre el bien y el mal tiene que ver con la adoración, y la pregunta es: ¿adoraremos a Cristo o adoraremos a Satanás? El mensaje del Evangelio eterno y del primer ángel en Apocalipsis 14, 6, 7 clama con voz potente: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Dios es el único que merece la adoración exclusiva de los seres creados.
Toda desviación que se oriente hacia un ser creado o hacia una institución de origen humano en desobediencia, aún claro así ha dicho Jehová y en su ley, esto es cambiar la verdad de Dios por la mentira, esto es rendir culto a la criatura antes que al Creador, y es también idolatría, Romanos 1:25, y esto también se define como infracción de la ley, la definición bíblica de pecado, 1 de Juan 3:4. El segundo mensaje de Apocalipsis 14:8 presenta al poder opositor que pretende usurpar los derechos legítimos de Cristo. El mensaje que denuncia que Babilonia ha caído es porque se ha vuelto la sede de toda religión falsa y hostil contra Dios y su pueblo. Ha dado a beber a las naciones del vino de la fornicación y ha experimentado una caída moral y espiritual por el rechazo del mensaje del primer ángel. Y con insistencia sigue trasladando a otros el vino de esta fornicación, que son falsas doctrinas y tradiciones de origen humano bajo la influencia de Satanás. Apocalipsis 16, 13, 14 describe sus integrantes como el dragón, la bestia y el falso profeta que concentran al mundo cristiano, católico y protestante y al mundo religioso no cristiano. Y ambos promueven la sustitución de la verdad por la mentira. El mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14, 9, 10 advierte: si alguno adora a la bestia, a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y aquí se define que todas las naciones han bebido de ese vino de fornicación. Y todas las que han bebido el vino de Babilonia beberán el vino de la ira de Dios, irrevocablemente. La única excepción serán aquellos que acepten el triple mensaje angelical y se vuelvan a Dios en adoración y lealtad y obediencia a sus 10 mandamientos. Apocalipsis 14, 12. Ellos no solamente guardan los mandamientos de Dios, sino que tienen la fe de Jesús. Aquí hay elementos básicos importantes. Son un pueblo que en el tiempo del fin, por su lealtad, enfrentará la oposición más atroz de toda la historia del mundo. Ellos con amor y lealtad vivirán vidas obedientes y llenas de santidad y adorarán únicamente al Creador. Ellos se negarán a adorar a la bestia y a su imagen y guardarán solo los mandamientos de Dios. La observancia del sábado, por supuesto, será la señal del Dios Creador y que marcará quién es el pueblo que también le adora. Esta observancia garantiza tener la posesión del sello divino de protección, pero también de identidad y de salvación. Aquí se describe también a los seguidores fieles de Dios como teniendo la fe de Jesús. No solo fe en Él, sino la fe que Él dejó como un legado para cada uno de sus hijos. Cristo en su crisis dependió de aquella fe que durante toda su vida desarrolló en su ministerio de vida intachable, porque Él fue libre de toda culpa y de todo pecado, aunque fue tentado en todo. Hebreos 4:15. Pero Él venció con aquella fe que tuvo antes de su momento final hasta perder su vida, y nos legó ese ejemplo de fe inquebrantable, para que en nuestra terrible prueba podamos nosotros también depender de la fe que hemos desarrollado hasta el cierre del tiempo de la gracia, con el fin de que el Señor nos siga sosteniendo basado en los benditos méritos de Cristo Jesús y de su salvación. Satanás se lanzará en ira contra este pueblo y pretenderá destruirlo a través del sistema del papado y sus aliados. Daniel 11, 43 al 45, Apocalipsis 13 del 15 al 17. Se tratará de poner reglas que proferirán amenazas, multas, encarcelamiento, pérdida de bienes y propiedades, y todo esto va so pena de muerte contra los que no acepten la imposición del falso día de reposo. Y aquí se cumplirá finalmente en Apocalipsis 17:6 que la mujer estará ebria.
de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. El conflicto está entre la aceptación o rechazo del sello del Dios vivo. Y esto guarda una relación directa con el sábado o con la falsa adoración del domingo. En el fin del mundo, la ciega, dijo Cristo en Mateo 13:39, hará separación entre los salvos y los perdidos. Aquí se describe a un mundo que se rebeló contra Dios y que da un aparente grito de victoria al decir, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Pero Juan llama la atención a los estudiantes de la Biblia en Apocalipsis 14:4 a que observen a un grupo especial que camina con el Cordero y va con él a donde quiera que él va. Estos se han apartado de la influencia corruptora de este mundo y son vírgenes espiritualmente hablando y son sin mancha delante de Dios y del trono y del Cordero. Estos son los 144,000 que irán con Cristo y no de parte de la bestia. Así como el fiel Enoc, ellos han caminado con Dios. Y como Dios llevó a Enoc al cielo, ellos también saben que Cristo muy pronto los llevará consigo a la gloria, en la segunda venida de Cristo. Pero también a todos aquellos que hayan escuchado su testimonio y se hayan convertido a la verdad y hayan abandonado oportunamente Babilonia. Apocalipsis 18:4. Los habitantes de toda la tierra tendrán que decidir entre alinearse bajo el estandarte del príncipe Manuel o del gran apóstata. Deben definirse en favor de Cristo o en su contra. En ese entonces no habrá ningún término medio ni campo neutral, pero la victoria está garantizada para los que perseveren hasta el final. Continuamos con la marca de la bestia. Aquí se nos pide identificar a la bestia que sale del mar y que recibe del dragón poder, trono y gran autoridad. Los símbolos de Apocalipsis 13 son tomados del libro de Daniel capítulo 7 en la descripción de 4 bestias y el cuerno pequeño. Nos referimos al león, al oso, al leopardo, los 10 cuernos y luego al cuerno pequeño. Y luego en su cumplimiento a los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y luego el papado romano. Daniel ve hacia el futuro, desde Babilonia hacia el papado. Juan, por su parte de la transición desde el imperio romano al papado romano, porque ya el avance del tiempo lo había permitido. Satanás utilizó el imperio romano para extenderle su trono, su poder y su autoridad al sistema de la bestia. Y ya lo estudiamos en una lección anterior acerca del papel que jugó Constantino el Grande en esos objetivos determinantes. Y luego ahora el papado se vuelve en el sucesor del difunto imperio romano, una entidad que impone adoración. Juan ve a toda la tierra maravillada en pos de la bestia, adorando a la bestia y al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Apocalipsis capítulo 13 dice que este poder tiene 7 cabezas y 10 cuernos y nombres de blasfemia. Aquí prácticamente la palabra griega blasfemia significa palabras impías que se rebelan con arrogancia contra Dios, al asumir las prerrogativas divinas y una tendencia hacia la usurpación de aquello que es exclusivo y perteneciente a Dios mismo. Los nombres que aparecen ahí como blasfemos son títulos usurpados que pertenecen a Dios legítimamente. El papado personificado por el cuerno pequeño habló palabras contra el Altísimo. Y Apocalipsis 13:5 dice, abrió su boca en blasfemias. La blasfemia viene contra Dios al usurpar sus títulos, ya que en 2 Tesalonicenses 2:4 se le describe también como un sistema anticristo que se opone y a la vez que suplanta al Dios Altísimo. En Lucas 5:21 y en Juan 10:33 se mencionan 2 categorías de blasfemias que se pueden aplicar a este
subsistemas del papado. Una es la pretensión de poseer el poder de perdonar pecados. Esto lo ejercen a través de la confesión auricular en un confesionario. Cuando la Biblia dice que lo único que limpia el pecado es la sangre de Jesucristo, su Hijo, porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24, y luego hizo expiación con el derramamiento de su sangre para darnos el perdón. La otra categoría es poner al hombre en lugar de Dios mismo. Este asunto está descrito en Juan 10:33. La Biblia dice que el único que tiene estas prerrogativas es Cristo Jesús, porque Él es divino y a la vez es humano. Además, 1 de Timoteo 2:5 nos dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, podemos afirmar con propiedad que el mundo religioso que no siente inapropiado atribuir a un hombre falible, débil y sujeto a errores como nosotros y con muchos fracasos, los títulos que pertenecen a Dios y sus funciones, ha bebido del vino de la fornicación de Babilonia y ha perdido de vista la excelsa dimensión de la santidad divina y la rebaja al ambiente de la corrupción humana. Refiriéndonos a la mediación, al sacerdocio y al sumo pontificado, Hebreos 5 del 1 al 3 y Hebreos 7:28, el apóstol Pablo indica la superioridad de Cristo sobre los sacerdotes del sistema ceremonial del santuario terrenal, no digamos sobre cualquier otro sistema ilegítimo. Hebreos 7:25 y 26 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pensemos, ¿quién de los seres humanos puede superar a Cristo? Evidentemente nadie. Pero este poder blasfema contra su tabernáculo también, oscureciendo, según Daniel 8:11 y 13, la verdad del santuario celestial y del ministerio que realmente Cristo desarrolla allá, en su calidad de único sumo pontífice entronizado a la diestra del Padre Celestial, según Hebreos 4:14 al 16. El sistema falso ha usurpado un sacerdocio ilegítimo y desvía la atención que debe de dirigirse hacia el cielo y hacia su único mediador, Cristo Jesús, para ser desviado por otro tipo de ministerios. Inclusive los que dicen más adelante que fueron entronizados en los altares como mediadores e intercesores y no son más que santos y vírgenes difuntos. Además también se sacrifica a Cristo bajo este sistema en el rito de la misa como necesitando morir repetidas veces, cuando la Biblia dice claramente en Hebreos 9:28 y 10:10 que solo necesitó morir una vez y para siempre, y una única vez se ofreció la ofrenda de su cuerpo. Además, el sacrificio de la misa es incruento, no derrama sangre, y Hebreos 9:22 dice con claridad, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, 1 de Juan 5:7. Por lo tanto, podemos ver la magnitud de lo ilegítimo y abominable que es este sistema. El sistema también blasfemó contra los que moran en el cielo. Prácticamente los que habitan en el cielo son el Padre Celestial, su Hijo y los ángeles, y aquellos que el Señor ha llevado como primicias. La pretensión de esto es entronizar en los altares a santos y vírgenes difuntos para que hagan intercesión. Esto lo estudiamos también en una lección anterior acerca de la dulía y la hiperdulía. La Biblia dice que solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres.
Vemos con tristeza de que la Biblia profetiza en Apocalipsis 13:8 de que muchas personas adorarán a este sistema y sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida. Sin embargo, la Biblia da a entender que todo este sistema y mecanismos de error y de engaño serán desenmascarados a través de la fiel predicación del mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios la capacidad de que se predique estas verdades en un tiempo tan determinante y tan decisivo como este, en un tiempo en donde ponerse de parte de Dios será tan difícil, porque todos los poderes políticos, económicos y religiosos estarán en contra de este pueblo que se pone de parte de Dios con fidelidad. Muchos serán llevados posiblemente al martirio y otros perderán absolutamente todo beneficio terrenal. Sin embargo, el Señor Jesucristo en Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que con Él está son llamados, elegidos y fieles. La victoria está garantizada para todos aquellos que sean leales y fieles hasta el fin. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. El Señor tiene un pueblo en la tierra que sigue al Cordero por doquiera que va. Tiene sus millares que no doblan su rodilla ante Baal. Los tales están de pie junto a Él en el monte de Sión. Deben permanecer en esta tierra resguardados contra toda armadura, listos para ocuparse en el trabajo de salvar a los perdidos. No necesitamos esperar hasta que seamos trasladados al cielo para ver y seguir a Cristo. El pueblo de Dios puede hacer esto aquí abajo. Seguirán al Cordero en las cortes celestiales solo aquellos que lo sigan aquí, en la tierra. No debemos seguirle en intervalos y caprichosamente, o solo cuando esto implique nuestra conveniencia. Debemos optar por seguirle en la vida diaria, siguiendo su ejemplo como el rebaño sigue confiado al pastor. Lo que debamos ser allá en el hogar celestial, cuando seamos salvados, eternamente salvos, será el reflejo de lo que somos ahora en carácter y santo servicio aquí. No demostraremos aquí, en nuestro lugar de prueba, nuestra lealtad a la observancia de los mandamientos de Dios. Los lugares celestiales, página 300. Los adoradores de Dios se caracterizarán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento, puesto que éste es la señal de su poder creador y el testimonio de sus derechos de reverencia y homenaje de los seres humanos. Los impíos se caracterizarán por sus esfuerzos por derribar este monumento del Creador y exaltar la institución de Roma. Toda la cristiandad se dividirá en dos grandes clases: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que adoran a la bestia y a su imagen y reciban su marca. Aunque la iglesia y el Estado se unen para compeler a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, Apocalipsis 13:16, a recibir la marca de la bestia, sin embargo el pueblo de Dios no la recibirá. Tremendas pruebas aguardan al pueblo de Dios. El espíritu de la guerra está conmoviendo a las naciones de un cabo del extremo de la tierra hasta el mundo. Pero el pueblo de Dios permanecerá incólume en medio del tiempo de angustia que está por sobrevenir. Un tiempo de angustia sin parangones en el mundo. Satanás y sus ángeles no pueden destruirlos, porque están protegidos por los ángeles de su poder superior. Mensajes Selectos, tomo 2, página 63. Hay dos grandes principios. Uno es el de la lealtad y el otro de la deslealtad. Todos necesitamos mayor valor cristiano para que podamos levantar el estandarte en el que se inscriben los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La línea de demarcación entre los obedientes y desobedientes debe de ser clara. Debe de tener firme determinación de hacer la voluntad del Señor en todo tiempo y en todo lugar. La fortaleza cristiana se obtiene sirviendo fielmente al Señor. Los jóvenes y las jovencitas deben darse cuenta de que ser uno con Cristo es el mayor honor que pueden alcanzar. Con la más estricta fidelidad deben de luchar por la independencia moral, y independencia deben de mantenerla contra todas las influencias que puedan tratar de apartarlos
de los principios rectos. Mi vida hoy, página número 73. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia de nuestro Dios y abundantes y múltiples bendiciones para todos.